Doctoras, doctores, muy buenos días. Voy a presentarles... Ay, pero espérenme un ratito. La tecnología me gana ratos. Ya. Ok, buenos días con todos. Vamos a hablar sobre vejiga neurogénica. Bueno, ya todos me conocen, soy la doctora Jenny Arboleda, soy cirujana y urologa pediatra. Vamos a hablar de este tema que es bastante importante y sobre todo hacer hincapié en el tema de que es un trabajo multidisciplinario, no solo de un profesional, sino de todo el grupo de profesionales. Simplemente para recordarles, a nivel embriológico, empieza ya el desarrollo desde los 22 días. Y acordémonos que tenemos un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Si el neuroporo anterior tiene una mala fusión, vamos a tener daño a nivel cerebral. En cambio, si tenemos un mal desarrollo a nivel del neuroporo posterior, vamos a tener el bien conocido mielomeningocele. Y en sus diferentes fases tenemos el mielomeningocele abierto y también tenemos la espina bífida oculta, que muchas veces se diagnostica muy tardíamente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acá para poder diagnosticarlo en forma temprana. Es importante saber que esto es un fallo en la neuromodulación y hay muchos estudios que apoyan que puede ser por falta de una adecuada alimentación. Además, tenemos que esto causa un trauma químico y mecánico, y esto se produce a nivel intrauterino. Tenemos niveles que se pueden medir a nivel intrauterino, como son la alfa-fetoproteína y también los niveles de acetilcolinesterasa. También tenemos a nivel ecográfico, que ya les voy a mostrar un poquito más adelante, cómo se evidencia este desarrollo anormal a nivel de la médula espinal. Y finalmente tenemos también lo que es la resonancia magnética para poder hacer un diagnóstico más acertado. Entonces tenemos que la incidencia a nivel europeo es de 1 en 1000, pero recordemos que en Europa hay principalmente el aborto es legal hasta las 16 semanas de gestación. Entonces, generalmente estos niños no nacen. Bueno, otra cosa importante a nivel de lo que es nuestro país, tenemos una incidencia de 7 por cada 1000 nacidos vivos y esta estadística es del 2022. Entonces, seguramente esto aumentó. Bueno, además tenemos que la segunda causa de discapacidad, el mielomeningocele. También tenemos que el 80% se presenta a nivel lumbosacro. Y aquí quiero recalcar que el mielomeningocele no es la única causa de esta patología de la vejiga neurogénica. También tenemos el síndrome de regresión caudal, también tenemos la malformación anorrectal y a nivel central también tenemos la parálisis cerebral infantil. ¿Sí? Entonces son cosas que cada vez lo vemos mucho más frecuentemente. Estas son imágenes de aquí de la institución. Esta es cortesía de la doctora Belén Nieto, en la que ustedes pueden evidenciar a nivel de desde L1 a S2 el gran defecto del tubo neural. Esto ya son imágenes de acá, ¿sí? Y a nivel de la reconstrucción podemos evidenciar todo el defecto del tubo neural. Entonces aquí no solo es el daño neurológico porque está abierto, porque no se cerró la médula, sino también el trauma químico y el trauma mecánico, que acuérdense que el feto sigue creciendo y por ende va a seguir dañando las raíces nerviosas, ¿sí? Tenemos que dentro de nuestra institución ya tenemos la corrección intrauterina. Aquí tenemos simplemente un ejemplo de lo que se hace, ¿sí? Se hace la exéresis del feto a través del útero y se cierra el mielomeningocele. Nuevamente se introduce el feto y se continúa con el embarazo hasta que este bebé nazca, ¿sí? Entonces, aquí cerramos el defecto, pero el daño ya está hecho, como ustedes vieron, desde el día 22 de la gestación. Entonces, tomemos en cuenta eso, no porque yo ya cerré el defecto, ya no tengo secuelas. Hay mucha mejoría con los pacientes a nivel de lo que se hace esto a nivel intrauterino. ¿En qué parte? En la parte motora. Recuerden que muchos de estos niños con mielomeningocele terminan en silla de ruedas. Cuando tengo una corrección intrauterina, esa incidencia de que el niño esté en silla de ruedas disminuye radicalmente. Pero vejiga neurogénica e intestino neurogénico no hay ninguna incidencia y estas son revisiones sistemáticas a nivel mundial. ¿Sí? No es que solo ocurre acá, ocurre a nivel del mundo esta situación, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que tenemos esto, tenemos que proteger a nuestros pacientes, ¿sí? Porque el esfuerzo que hacen una unidad, tenemos que continuar a nosotros, ¿sí? Para eso estamos. Entonces, si un niño, ustedes
diagnóstico prenatal, tienen estos mielomeningocele, se necesita, número 1, el consejo genético. Número 2, para prevenir es el ácido fólico, y esto también ya está diagnosticado y dicho hace mucho tiempo atrás. Hablaban desde los 400 miligramos, ahora la recomendación es de 5 miligramos al día en las dos partes, desde 6 meses antes de la concepción. Ahora sí, entrando un poquito más en materia, ya sabemos cómo se da embriológicamente, qué sucede, que no es la única causa de vejiga neurogénica, el mielomeningocele, pero sí la más común. Entonces, ahora sí entramos a ver qué es el cateterismo, quién lo dijo, por qué se hace. Bueno, entonces el mielomeningocele es una de las causas, pero para hacer cateterismo limpio intermitente tenemos otras causas que nos dan vejiga neurogénica. Como ustedes ven, desde hace muchos años atrás, antes de 1970, ya hacían catéteres de forma permanente, como es la ileostomía de Bricker, ¿sí? Después, en 1972, la PIDES fue el primero que describió cómo hacer el cateterismo limpio intermitente. Desde 1972 hasta la fecha han habido cambios, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Además, en 1981, McGuigan hizo el tema del estudio hidrodinámico para decir, ok, esta vejiga neurogénica es de alto grado o de bajo grado, que les voy a indicar un poquito más adelante qué significa eso, ¿sí? Además, vemos que en 1984 Bauer hizo la diferencia, porque ustedes verán que la vejiga neurogénica, si no se trata, tiene un solo camino. Va hacia el daño renal y por ende la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico, tenemos que evidenciar si es que hay reflujo vesicoureteral, si tenemos algún otro daño y hay daño a nivel del riñoncito. Entonces, él dijo que cuando las presiones son mayores a 40, ya tengo mayor daño a nivel renal por el reflujo vesicoureteral, que ya no es solo por presión e infecciones, ¿sí? Todo eso se junta y daña la nefrona. Y finalmente, en 1997, Wans indicó las medidas, la vesicostomía como una medida paliativa. ¿Qué es una medida paliativa? Que por alguna circunstancia el paciente definitivamente no puede hacerse el cateterismo limpio intermitente, ¿sí? Hay pacientes que tienen, aparte de su mielomeningocele, tienen problemas a nivel del sistema nervioso central y no pueden tener para poder hacerse, y entonces ellos se hace la vesicostomía, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que son la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Urología Pediátrica, dicen, ok, el objetivo para hacer el cateterismo limpio intermitente son 3 principales. El número 1 es preservar la función renal, como les dije desde hace rato. El número 2 es adquirir la continencia en el paciente. Y eso no lo voy a lograr de otra manera. Y el número 3, y el más importante en realidad para el paciente, es que este paciente sea por sí mismo, se valga por sí mismo y tenga una autoestima adecuada, ¿sí? Porque estos pacientes que huelen a pipí y huelen a popó, pues obviamente no van a tener su autoestima adecuada, ¿sí? Entonces es importante, una de las causas, bueno, ya vieron que son la parte principal, la función renal, después tenemos la continencia, pero también es importante ver la autoestima del paciente. Entonces, como les dije, no tenemos solo el problema de la vejiga neurogénica, esta se acompaña en el 85% de los casos con hidronefrosis, ¿sí? Estas hidronefrosis pueden ser leves, moderadas o severas. Dependiendo del grado, pueden presentarse o no con lo que es el reflujo vesicoureteral, que esta es una de las causas también de daño renal. Pero ya cuando tengo un paciente que llega, bueno, ya después de algunos años que no se hizo el cateterismo limpio intermitente y presenta un reflujo vesicoureteral, pues obviamente ya hay un daño a nivel renal. Igual, tengo que empezar desde lo básico, que es el cateterismo limpio intermitente. O sea, a la edad que ustedes le vean al paciente, se inicia con eso. No es desde, o sea, lo ideal, como ustedes van a ver en las guías, es desde que nace. Pero por A o B, esta circunstancia vienen de otras instituciones, pues cuando los veamos tenemos que iniciarlo. Bueno. Después, simplemente para recordarles esto, es el tema del mecanismo neurofisiológico de la función urinaria. Acordémonos que tenemos, por un lado, el área motora a nivel cerebral, luego tenemos el núcleo pontino, tenemos a nivel de los núcleos de S1, S2, S3, tanto la parte somática como la parte autónoma, para el control del llenado y el vaciado vesical. Es importante tener en cuenta esto, porque la función vesical aparentemente es simple. Se llena y se vacía, fin de la historia, ¿no es cierto? Pero esto ocurre en una persona que tiene correctamente inervada su vejiga y su uretra. Cuando no sucede esto, pues vienen las complicaciones.
Entonces, acordémonos que para que sea un aparato urinario funcional, la fase de llenado tiene que ser a bajas presiones. Y la fase de vaciado tiene que ser sin pérdidas y tiene que ser sinérgico y completo. Para alcanzar esa sinergia y que el vaciado sea completo, o sea, que no deje residuo postmiccional, es importante la integridad de toda la vía urinaria, que es la parte nerviosa y la parte motora. Motora y funcional, perdón. Después, como ustedes vieron, hace muchísimos años ya se dio el tema de lo que es el estudio urodinámico, que me sirve principalmente para clasificar en los 8 tipos principales de vejiga neurogénica. ¿Qué hace el estudio urodinámico? Mide la presión a nivel intravesical, ¿sí? Hace la diferencia entre la presión, que ustedes ven, va una sondita al recto, va otra sondita a la vejiga, y todo esto va hacia la computadora y me da un trazado específico. Dentro de esos trazados específicos, ustedes van a ver algunos ejemplos que les puse de los diferentes tipos de vejiga neurogénica. Con esto, ustedes van a ver que tenemos lo siguiente, perdón. Tenemos el punto de fuga, si es mayor a 40 centímetros de agua, vamos a tener una vejiga trabeculada, una vejiga en mal estado. Vamos a ver un daño a nivel del detrusor. Aquí es algo importante porque han habido algunos estudios en los que indican que el detrusor hay depósito de fibrina. Entonces, por más toxina botulínica, por más botox que le pongamos al paciente en la vejiga, no va a funcionar porque esa vejiga ya se dañó. Ya no tienen músculo, ya no tienen detrusor. Hay solo fibras, ¿ya? La otra, como ya les comenté, es el reflujo vesicureteral y la ureterohidronefrosis, ¿sí? También tenemos a nivel terapéutico, como ya les dije, lo básico es el cateterismo limpio intermitente. Y una vez que tengamos la evaluación del paciente, vamos a ver si ese paciente amerita o no amerita el anticolinérgico, ¿sí? Otra cosa importante es que no se deben hacer maniobras de Crede. La maniobra de Crede a nivel vesical es que el niño no orina, no vacía, entonces me aplasto la vejiga para que salga la orina. Eso está contraindicado desde hace muchos años atrás. No podemos decirle al paciente, a usted no puede orinar todo, aplástese y que le salga toda la orina. Eso no puede salir del personal médico, ¿sí? Es algo importante que nosotros tenemos que recordar. Como les dije, son 8 principales clasificaciones. Esta es la clasificación para ver el tipo de vejiga neurogénica, donde vamos a ver principalmente el detrusor y el esfínter. De esos 8 tipos de vejiga neurogénica, las más peligrosas, para simplificar todo este montón de gráficos que ven aquí, es ver cuál tiene presiones mayores de 40 y las menores de 40. Y así las clasifico, vejigas de alto riesgo y vejigas de bajo riesgo. Bueno, para no marearles con tanto de eso de acá. Entonces, en todo hay niveles de evidencia, doctores. El nivel de evidencia para esto es un nivel de evidencia 2A. Bueno, entonces acordémonos que tenemos la fase de llenado donde vamos a ver la función vesical. La función vesical estamos evaluando a quién, al detrusor. Vamos a ver si este detrusor es normal, es hiperactivo, hay sensibilidad vesical, hay capacidad vesical adecuada. Acordémonos que en la edad pediátrica tenemos fórmulas para determinar la capacidad vesical de nuestros pacientes. Acordemos que la distensibilidad de la vejiga es una propiedad que tiene la vejiga cuando está completa, ¿sí? Acuérdense que la capacidad va a estar determinada por esta situación también. Y tenemos la segunda fase, que es la fase de vaciado, donde tenemos que ver igual el detrusor, si es que es normal, es hipoactivo o es acontráctil. Muchos pacientes vienen con ya detrusores acontráctiles, ¿sí? Porque no recibieron tratamiento. Y obviamente nos toca valorar la función de la uretra, si es que es normal, si es que hay obstrucción o si hay disinergia vesicoesfinteriana. Para tener disinergia vesicoesfinteriana no solo lo tienen los pacientes con vejiga neurogénica, hay otras patologías que lo tienen y es una de las causas de infecciones recurrentes de vías urinarias que debemos tomar en cuenta. Entonces aquí hay un ejemplo que no les quiero marear mucho, pero esta es una vejiga de alto riesgo. Que cuando vean esto todo ahí subido, obviamente todo tiene una forma específica de hacer, ¿sí? Entonces, si es que ya el detrusor, la presión del detrusor sube sobre 40 y no hay una buena acomodación o está disminuida la acomodación y me deja residuo, esta es una vejiga de alto grado, ¿sí? Es una vejiga de alto riesgo. ¿Alto riesgo para quién? Para sus riñones. Bueno, es algo importante que debemos recordar. Una pregunta. Dígame. En este gráfico, Uh-huh. ¿cómo suben las de estas? ¿Tú le das al paciente que orine? Ya. Que suba porque está en reposo y luego sube. Sí, verás, aquí estás llenando la vejiga. Aquí si usted se fija, está llenando la vejiga, va llenando en centímetros de agua. Lo vamos midiendo. Y finalmente hay un momento en el paciente dice, tengo ganas de orinar.
O usted, si es que el niño no tiene deseo porque está abolido ese deseo, usted ya midió la capacidad que le corresponde y puede subirse hasta un 30% más. Inventémonos que le toca 200 por la edad y todo lo demás. Entonces, 230. Llegó a 230 y empieza su deseo miccional. Y ahí cuando empieza a orinar es cuando las presiones, y a veces los niños lloran. Porque hacer un estudio aerodinámico es montarte de un montón de paciencia, porque el niño llora, el niño se orina, el niño no quiere. ¿Por qué? Porque son que tú le pones una sonda en el recto y una sonda en la uretra. ¿Sí? Entonces, para que te llegue estas presiones de acá, tiene que ser bastante, el niño colabora para empezar, tienes que explicarle, y luego de eso ves estas presiones de aquí elevadas. Como sabes que te indiqué al principio, era la resta entre la presión del recto y la presión de la vejiga, te da finalmente la presión del detrusor. Entonces, ¿cuál es la presión que más te interesa? Esta, pero no es lo único que ves. Ves también el tema acomodación. Bueno, otra cosa importante acá es ver, esa es otra vejiga de alto riesgo, pero si ustedes se fijan, aquí lo que ocurre es que hay un detrusor que se está contrayendo todo el tiempo y está sobre 40, ¿sí? Es importante recordar esto, la disfunción vesicoesfinteriana, como les dije. Aquí tenemos una disfunción vesicoesfinteriana que era la que usted preguntaba hace un momento, Jacob. Entonces aquí vemos la parte, ponemos unos electrodos y cuando está orinando el paciente, aquí es la micción, está orinando, se suben las presiones, pero ¿qué pasa? Que el niño aprieta el esfínter. Entonces, por eso es que se suben las presiones a este de acá. Entonces, ahí no es que el paciente no quiere orinar, sino es que no puede vaciar, porque en vez de que su cerebro diga, afloje el esfínter para que salga la orina, lo aprieta. Y esa es una falta de coordinación. Para todo esto hay tratamiento, doctores, ¿sí? Pero esto hay que identificarlo, porque si yo no lo identifico, el niño termina perdiendo un riñón. Y esto es lastimoso, y esto es una de las causas de que en realidad el paciente pierda los riñones, por algo tan sencillo como no saber orinar. Usted póngase a pensar, chuta, por no saber orinar perdí un riñón. Pues sí, muchos pacientes lo hacen. Una pregunta, para tener un Dígame. laboratorio Dígame. de ese estudio de urodinamia, ¿qué profesionales de qué hacen? Debe ser Dos. eso. Son dos profesionales. Es que acuérdese que en el equipo médico siempre son dos profesionales. Siempre está el equipo de enfermería, una enfermera específica, y el equipo médico, que hacen una sola. Para usted tener un estudio aerodinámico tiene que tener un profesional en la cabeza. Las enfermeras juegan un papel muy importante, porque no es que solo el médico lo hace. Imagínate hacer esto solitos, imposible. Es imposible. ¿Cómo le coges al niño? ¿Cómo le pones la sonda? ¿Cómo haces todo? Es un relajo. Y mínimo este estudio para que te salga bien hecho son 1 hora por paciente, mínimo. Entonces son cositas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿ya? Otra cosa importante en las vejigas de alto riesgo, acuérdense que hablábamos de la acomodación. Miren aquí, las presiones siguen siendo de 40, pero aquí ya no varió el tema este. Miren, todo el tiempo va llenándose y el detrusor va subiendo las presiones hasta que lleguen a 40, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la acomodación está disminuida. ¿Y se acuerdan qué era la acomodación? Era que el detrusor no se distendía. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Porque estaba lleno de fibrina. Entonces, aquí tenemos una vejiga contráctil, en cambio. Es una vejiga de bajo riesgo, tenemos escape continuo por la uretra, pero su detrusor no muestra ningún signo. Se sigue llenando y va saliendo la orina por completo, ¿sí? ¿Por qué es una vejiga de bajo riesgo? Porque el esfínter, en cambio, está entreabierto. Entonces, sale toda la orina por ahí. Entonces, no voy a tener presiones elevadas hacia el tracto urinario superior. Aquí tengo un ejemplo de tratamiento, esto es mío, privado mío, en la que vemos en un paciente que tenía una vejiga neurogénica de mucho tiempo de evolución. Empecé el tratamiento, esta es la urodinamia del principio, como ustedes ven, tiene falta de acomodación, suben las presiones como el anterior. Y finalmente, luego del tratamiento que se inició, porque lo primero que hacen el paciente y obviamente los colegas también, es el rechazo al cateterismo limpio intermitente. Una vez que aceptan y asumen esto, recién podemos tener que ya las presiones dentro del detrusor de este paciente lleguen a límites normales. Acuérdense lo que dije al principio, para que una vejiga se llene y sea normal, tiene que llenarse a bajas presiones, ¿sí? Entonces, si ya tengo esto, quiere decir que yo como uróloga tuve un éxito, pero no es solo mío el éxito, ¿sí? Es el equipo que está trabajando conmigo. ¿Y quién trabaja conmigo? La enfermera y los padres, ¿sí? Obviamente el pediatra se va de cabeza. Ok, sigamos. Bueno, esto está dirigido para todos porque hay por grupos etarios. Esto se hizo un consenso a nivel de lo que es Europa para el manejo de los pacientes desde que nacen hasta los 18 años.
y cuándo necesito tener continencia. Entonces, número 1, desde que nacen hasta los 12 meses, ¿qué es lo que hago cuando un bebé nace con mielomeningocele? Obviamente, si es que ya fue corregido intraútero, pues no hacemos la corrección, pero si no es corregido intraútero, lo primero que se hace es la corrección del mielomeningocele. Tenemos que ver urea, creatinina, BUN, cistatina C para ver el daño renal, porque acuérdense que, como les dije, embriológicamente el paciente ya tiene daño desde el principio. Número 2, tenemos que hacer una ecografía. El 90% de estos niños van a tener ecografías, entre comillas, normales, con un residuo entre 5 y 10 cc. Pero recordemos que una vejiga no tiene que dejar residuo. ¿Sí? Entonces, si ya dejo, generalmente el médico de imagenología te pone, deja 5 cc de orina, considerar dentro de lo normal. Dentro de lo normal no puede ser porque el niño no tiene por qué dejarlo. Y número 2, si un niño me tiene infección de vías urinarias y me deja residuo, pues tengo que buscar la causa. No puedo dejar, ay, sí, es normal. Bueno, porque se va a volver a repetir. Bueno, una vez que tenemos, si ustedes ven aquí está de cuando nace, de 6 a 12 meses, de 6 a 12 meses ya voy aumentando cosas. Si ustedes ven acá, aquí tenía solo la ecografía, la urea, la creatinina, la cistatina C, y empiezo el cateterismo limpio intermitente, doctores. Aquí empiezo desde que nace el cateterismo limpio intermitente. Hay una cosa que debo comentarles, que dentro de vejiga neurogénica hay un manejo pro y un manejo reactivo. Buenos días. El manejo proactivo quiere decir que actúo antes de que ocurra el daño. El manejo reactivo actúo cuando ya ocurrió el daño. ¿Sí? Entonces, ustedes deciden qué hacer. Pero es importante saber que el manejo proactivo evita daños. ¿Ya? Después de 6 a 12 meses ya empiezo con la uretrocistografía, la gammagrafía renal. Estas son cosas básicas que tiene que tener el paciente. Y a partir de los 6 meses, solicito ya el estudio urodinámico. Ahora, ¿se hacía estudio urodinámico desde un mes o 6 meses? Sí, pero ¿qué ocurre? Que a nivel de nuestro país todavía no hay esas cosas específicas para poder hacerlo, ¿sí? Generalmente las sondas, un calibre 6, un calibre 8, ya dan a estas edades. Después ustedes ven aquí que está desde los 18 meses a los 4 años, que es el grupo etario que nosotros tenemos. Si ya tengo controlado y ya tengo que la mamá aprendió a hacer correctamente el cateterismo limpio intermitente, ya inicié con el anticolinérgico, pues los controles son mensuales y tengo cada determinado tiempo que hacer uretrocistografía, ecografía y la gammagrafía renal, ¿sí? Aquí está detallado cada una de las cosas que hay que solicitar por grupos etarios. Y este es un resumen que a mí me gustó muchísimo más. ¿Por qué? Porque aquí lo voy viendo. Al neonato, ¿qué le pido? La urea, la creatinina, la presión arterial, siempre, esto es algo que siempre solicito en el tema de consulta externa, que el niño con vejiga neurogénica, el niño urológico, sea tomado la presión arterial. ¿Sí? Aquí entienden ustedes el por qué, porque tengo que hacer un diagnóstico precoz. ¿Sí? Número 2, el cateterismo limpio intermitente. La cistomanometría es simplemente ver el llenado vesical, pero tampoco tenemos el equipo acá. Tenemos que ver la función renal con ecografía, la CUMS, la uretrocistografía, hasta el nacimiento. Miren, después de 4 o 6 meses, lo mismo, excepto la uretrocisto. De 10 a 12 meses ya pido el DMCA, ¿sí? Y esto es cada vez que el niño viene a consulta, ¿sí? Entonces, el seguimiento de un paciente con vejiga neurogénica es una consulta realmente agotadora. ¿Por qué? Porque usted tiene que enseñarle al paciente. Y a veces no lucha solo con que la mamá lucha por no hacerle cateterismo, sino que hay colegas que dicen que no tiene que hacerse cateterismo. Y ese es uno de los motivos principales por el cual estoy acá ahorita con ustedes, para explicarles el por qué sí deben hacerse el cateterismo los pacientes. No porque la doctora Arboleda dice, sino ya hay guías a nivel internacional que lo mencionan claramente. ¿Sí? Otra cosa importante es ver el tema de cuándo doy el anticolinérgico. Si ustedes se fijan, el anticolinérgico con el cateterismo limpio intermitente es en casi el 99% de las vejigas neurogénicas. Pero el anticolinérgico doy en casi todo el tipo de vejigas neurogénicas, excepto en una, en la que hay incompetencia del esfínter. Ahí no tengo por qué darlo. Bueno, y en todos los demás se da el anticolinérgico. ¿Cuál es el anticolinérgico más común aquí en Ecuador? La oxibutinina. ¿Sí? El más común, no digo que sea el único,
Tenemos la tolterodina y tenemos otros fármacos. Pero el más común y aceptado en pediatría es la oxybutinina. Incluso en otros países ya ni siquiera se da vía oral, sino a través de parches. Bueno, entonces, acordémonos que los beneficios para los pacientes son básicos, que tenemos que dar cateterismo limpio intermitente a todos nuestros pacientes desde el nacimiento. El anticolinérgico, como está representada la oxybutinina, se la da siempre y cuando sea valorado el estudio urodinamico. No lo puedo dar porque sí, ni por si acaso. Tengo que investigar correctamente a ese paciente antes de darle la medicación. ¿Y para qué le sirve al paciente? Uno, mejora su calidad de vida. Si ustedes leen estudios internacionales, cuando hago un cateterismo correcto y un manejo adecuado de vejiga neurogénica, reduzco hasta en el 90% el tema de ampliación vesical. La ampliación vesical no es una cirugía sencilla, bueno, sencilla, técnicamente sencilla, pero a nivel de paciente significa que hay moco, significa que puede haber cáncer, significa que puede haber piedras a nivel de esa vejiga. Y todo eso le puedo evitar haciendo un tratamiento adecuado. Y protegemos el tracto urinario superior, porque recuerden lo que les dije. La vejiga neurogénica tiene un solo camino. Nosotros lo que hacemos es decirle stop, no sigas con la medicación que estamos dando y con el tratamiento. Pero si no lo cumple, va a seguir hacia la insuficiencia renal. Hay muchos pacientes en lista de espera de trasplante renal en pediatría por este tipo de problemas. ¿Sí? Donde todos echamos un granito de arena. Porque el colega que dijo no le hagan, echó un granito de arena ahí para esa insuficiencia renal. ¿Y qué le pasa a la familia? Ustedes dirán, ok, beneficio para el paciente, pero ¿qué beneficio tiene la familia? Dentro de lo que está reconocido es que, al mejorar la calidad de vida del paciente, mejoramos la calidad de vida del familiar. No es lo mismo hacer cateterismo limpio intermitente en tu casa o donde estés que irte trisemanalmente a hacerte diálisis, porque no tienes estilo de vida, no tienes ni siquiera nivel de educación, porque no puedes estar todos los días haciéndote diálisis cada 3 veces a la semana. ¿Cómo cumples con la escuela? Dame 2 segundos. ¿Y qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el hospital? ¿Cuáles son los beneficios para el hospital? Si ustedes se ponen a sumar los pacientes que tengan itus con bacterias multiresistentes, aquí tenemos a ustedes como pediatras, saben cuántos días el paciente tiene que estar, cuánto de esos representen gastos. A nivel quirúrgico, hacer una vesicostomía, en términos generales, hasta el 2019 era $5,466. En términos generales, la ampliación vesical, el trasplante, la terapia de reemplazo renal, que es la diálisis, la hemodiálisis de cualquiera de sus variantes, tenemos $24,000. El trasplante renal en norma general está en $40,000, solo el procedimiento. No estoy hablando de los fármacos que tienen que tomar, no estoy hablando de nada de eso, ¿sí? Entonces, si ustedes suman todo esto y el mantenimiento para un paciente con trasplante renal, los medicamentos no son económicos. Mínimos $20,000 por paciente y por mes. Entonces, sumen y multipliquen ahí. Jacob. Así es. Gracias, Jacob, muy amable. ¿Y qué pasa con el ministerio? O sea, si ustedes ven, estamos desde el paciente, familiar, hospital. ¿Qué pasa a nivel del ministerio? A nivel del ministerio disminuimos el gasto de hospitalización, cirugía, terapia de reemplazo y trasplante renal. Doctores, no estoy diciendo huyan el trasplante renal. El trasplante renal en realidad es una de las cirugías más gratificantes que tiene el cirujano, urólogo pediatra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted da vida. Usted cambia la vida de ese paciente. Pero ¿qué ocurre? Hasta llegar a eso, no es que solo, perdónenme que sea tan directa, pero la cereza del pastel es el cirujano. Y todo el resto representan todos ustedes. Bueno, entonces es importantísimo tomar en cuenta eso, que la labor diaria de ustedes es fundamental. Hasta aquí está mi intervención. Muchas gracias. Adelante, de aquí va a hablar la Licen del tema del cateterismo desde el punto de vista de estas ondas específicas. Ya, mi Licen, siga, por favor. Le voy pasando. Sí, como ya usted casi que explicó todo. Buenos días, me presento. Yo soy la licenciada Verónica Sáez, representante de la empresa Roseí. Llevo lo que es la línea Coloplast en cuanto a cateterismo intermitente, cuidado de heridas y ostomías. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el cateterismo intermitente, ya explicado por la doctora cómo, por qué tenemos que llegar a un cateterismo intermitente en estos pacientes. Explicado perfectamente, vamos
a dar un repaso de qué es un cateterismo intermitente. Todos sabemos que es una técnica, es un procedimiento, ¿verdad?, que debemos realizar para poder vaciar la vejiga en casos de que no se pueda hacer de manera natural, y ya sabiendo de diferentes patologías, enfermedades ya conocidas por la doctora Boleda. Es importante que el personal de salud, en este caso, las enfermeras, como dice la doctora, juegan un papel fundamental porque al realizar este procedimiento debemos conocer nuestro sistema urinario para así no causar lesión en donde no se debe, en donde no queremos, ¿verdad? Conocer cuáles son esos órganos excretores que vamos a ayudar para poder vaciar la vejiga. Sabemos que hay una diferencia entre mujer y hombre. En el hombre resalta lo que es la próstata en nuestro sistema urinario. Conocemos la función de nuestros órganos excretores. No lo vamos como un pequeño repaso. Bueno, los riñones, las uretras, vejiga urinaria y la uretra. Vamos directamente a lo que es la práctica para que ustedes conozcan con qué dispositivo realizamos en este caso lo que es el cateterismo intermitente. Me voy acá. Es importante que el personal de salud, en este caso quien realiza el cateterismo, reconozca lo que es la incontinencia y cómo se presenta la retención, o sea, la continencia, que es el por qué vamos a realizar este cateterismo intermitente limpio. La retención urinaria, que es la que se presenta en este caso por continencia, ¿verdad? Que es todos sabemos que es la incapacidad para eliminar la orina de la vejiga, la causa, muchas causas, ¿verdad? Ya explicadas por la doctora, entre esas las obstrucciones de la vía urinaria, debilidad del músculo extrusor y en este caso las condiciones neurogénicas, ya explicadas. Los síntomas, bueno, en este caso trabajan ustedes con la parte pediátrica. En adultos, bueno, ya sabemos que es el flujo de orina débil, frecuentes visitas al baño, un goteo débil que se da por incontinencia y en ese caso por rebosamiento o exceso. Mismo sabemos las causas de problemas urinarios, ya mencionadas por la parte neurológica, tenemos la lesión de la médula espinal, la esclerosis múltiple, espina bífida, apoplejia, y conocer también las condiciones no neurogénicas, que son también importantes. En eso tenemos lo que son las cirugías de próstata, cáncer de vejiga, debilitamiento del piso pélvico debido a esto en adultos, que ya es en edad de parto, cáncer de vejiga, envejecimiento, y las traumáticas que también se ven tanto en niños como en adultos por caídas, accidentes, actividades deportivas. Se han visto muchos pacientes que, al contrario de por patología, se da mucho en la parte traumáticas. Aquí, bueno, ya explicada por la doctora, vamos a pasar para ir a la práctica. Es importante saber también el deterioro típico de las funciones cognitivas. Bueno, esto ya también fue explicado. Y saber el personal de salud, en este caso el personal de enfermería, que conozca bien sobre este tema para ellos saber cómo abordar al paciente y darle a ellos también una explicación, porque es importante que el paciente también sea capacitado, también tenga un acompañamiento, porque ellos se deben de realizar su cateterismo. Ok. En este caso, bueno, vamos directo a la práctica. Vamos a conocer lo que es los dispositivos para realizar nosotros el cateterismo intermitente. En este caso les presento el que está actualmente acá en el hospital, que es el cateterismo EXICA. Este es un catéter, no digamos una sonda Nelaton normal. ¿Por qué? Porque este tiene un revestimiento hidrofílico, es prelubricado. Tienen, además de esto, muchos beneficios, como es minimizar el riesgo de infecciones del tracto urinario. Además, nos ayuda a reducir el riesgo del daño uretral una vez que nosotros estamos realizando el procedimiento. Por lo mismo que es flexible, tiene, en este caso, como les explico, son ondas prelubricadas. El revestimiento en todo, inclusive hasta en los orificios, tiene su parte prelubricada con un solo principio activo que nosotros activamos con el agua para poder ser utilizado. Aquí vemos el principio de polimirón hidrofílico. Es suave, una capa consistente, inalterable al momento de poderlo introducir.
aquí como les explico, los orificios de drenaje también están lubricados para el daño uretral y, bueno, evitar lo que es el traumatismo. Como les explicaba anteriormente, para nosotros activar lo que es el gel en nuestra sonda, esta se activa con agua. ¿Qué tipo de agua? Pueden utilizar, en este caso, si estamos acá en el hospital, pueden utilizar lo que es el suero fisiológico, cualquier agua estéril, el agua del grifo, que en este caso cuando se le da la capacitación al paciente, que se va a hacer su cateterismo en el hogar, pueden utilizar agua corriente siempre y cuando tengan la seguridad de que pueden utilizar esa agua del grifo y con eso nosotros activamos lo que es el gel. ¿De qué manera? La lubricación, bueno, para hacerles esta pequeña diferencia y sepamos por qué utilizar un buen dispositivo a la hora de realizar el cateterismo. En cuanto a lésica, tiene una lubricación completa. Aquí vemos que al momento de nosotros introducir, ¿verdad? El catéter no es inalterable lo que es la parte de lubricación. En una sonda convencional tenemos que utilizar gel, aparte de que ya no la trae en nuestra sonda y es una lubricación parcial. Ahí vemos cómo se altera al momento de nosotros introducir este catéter y dejamos prácticamente toda la sonda. Entonces, esto nos lleva a daños uretrales y también a riesgo de infección. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros colocar, hay muchos pacientes que colocan el gel hasta sin realizar su asepsia. Entonces, eso nos provoca lo que es el riesgo, ya sin nosotros poder tocar o manipular este catéter. Ok, en cuanto al catéter, nosotros tenemos acá, pueden fijarse, nos trae un punto de fijación adhesiva, que se nos hace muchísimo más fácil para nosotros poder trabajar con el paciente. Les pongo aquí, no sé si pueden verlos todos, déjenme poner uno de aquel lado para que puedan verlo. Y así nosotros podemos ponerlo en la superficie y poder trabajar. Perdón. Perdón. Sí, ya. Ok. Y otro. Ahí está. Pues tienen a veces un miedo de introducirse en un cuerpo extraño y bueno, no tienen su técnica como es. Recordarles que tienen que tener su asepsia, que es de gran importancia. Hay pacientes que nos dicen, pero puedo utilizar guantes, pueden utilizar sus guantes, lavarse sus manos, utilizar los guantes. Igual el personal de salud es importantísimo. Ahí tenemos que se debe realizar lo que es la separación de los labios para hacer una buena limpieza antes de introducir lo que es el catéter. Y conocer dónde se va a introducir, por lo menos en las niñas es difícil, ellas no saben, bueno, pero tengo niñas que dicen, no, pero es que yo tengo dos orificios y no conocen como digamos la parte anatómica. Le indicamos que es por la parte uretral donde vamos a introducir, vamos a utilizar que ya está con gel. En el caso después que hagamos la limpieza de abajo hacia arriba, introducimos, le indicamos que debe introducirlo lentamente, debe introducir y hasta que el mismo catéter te da una resistencia y él comienza, ya al momento que tú estás introduciendo y crea una resistencia, ya ahí sabemos que está en vejiga y él solo va a fluir la orina. Al momento que está fluyendo le indicamos que baje el catéter y ya sea hay muchos pacientes que lo realizan directamente en el baño o directamente si están encamados, si lo quieren hacer sentados y quieren tener una vacinilla. Igual este catéter podemos conectarlo a una bolsa recolectora de orina para aquellos pacientes que no quieren hacerlo o están encamados y necesitan de la bolsita. El familiar, que siempre está, en este caso en los niños, el acompañamiento directo, les hace su vaciado. ¿Ok? En el caso de las mujeres, en el caso de las niñas. En el caso de los niños, igual, tenemos que hacer la limpieza, mantener lo que es la asepsia, colocarle prepucio para atrás, hacerle la limpieza y vamos introduciendo con el pene hacia arriba, de esta manera, no sé si se logra ver, déjenme poner aquí para que vean.
Con el pene hacia arriba vamos a introducir el catéter. No de esta manera, sino hacia arriba. Pero se me hace difícil porque lo tengo que... Ajá, lo voy a dejar abajo para que ustedes puedan ver. Con el pene hacia arriba vamos a ir introduciendo el catéter. Lentamente, porque bueno, sabemos que es un cuerpo extraño que nos está introduciendo. Al momento que vamos introduciendo, ya cuando el catéter va a esta distancia, digamos la mitad, podemos bajar lo que es el catéter y ahí nos va a hacer resistencia y el flujo de orina va a salir sola. Ahí, como ustedes les digo, lo pueden realizar en el baño, conectado a una bolsa, o pueden utilizar una vacinilla donde estén sentados, como se les haga más cómodo al paciente. En este caso, bueno, como estamos en la parte hospitalaria, siempre tienen su bolsita recolectora o pueden tener su vacinillita para hacerles el adecuado cateterismo. Y de esta manera, bueno, nosotros hacemos ese catéter recordándole a los pacientes